compartir por un momento la palabra de Dios y lo invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, parte de los libros históricos, y vamos a leer del capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Un pasaje que ya todos conocemos, pero vamos a meditar esta mañana en él. Libro de Josué, capítulo 1, verso 1. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Dejamos hasta allí la lectura. Oramos, Señor. Una vez más, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder abrir tu palabra, de poder leerla y para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, prepares nuestras mentes, nuestros corazones y que seas tú, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas. Bendice los oyentes presentes aquí en este local. Bendice a aquellos que a través de las redes sociales también esta mañana van a escuchar esta palabra, ya sea en este momento o posteriormente, Señor, que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio nuestro. Porque te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre. Amén y amén. El tema para esta mañana es: el trabajo continúa. El relato que ahora leíamos, usted y yo lo hemos leído, lo hemos escuchado en más de muchas oportunidades. Y los israelitas y toda la nación venían de conocer el poder de Dios. Usted recuerda cómo los israelitas habían estado por 430 años en Egipto. 30 años que vivieron bien, si lo queremos decir de esa manera, pero 400 años vivieron como esclavos, subyugados, sometidos al imperio egipcio, a trabajos forzosos y a cuantas cosas. Y Dios, para poder libertar, para poder sacar a su pueblo de Egipto, levantó a un hombre llamado Moisés. Un hombre que Dios lo eligió para que libertara al pueblo. Moisés, cuando comenzó su ministerio como libertador, como instrumento de Dios para libertar al pueblo, tenía la edad de 80 años. Y usted recuerda, ya lo hemos dicho acá, Moisés vivió 40 años en Egipto como príncipe, porque recordará usted que Moisés nació en Egipto, que lo pusieron en un canastillo, lo pusieron sobre el río Nilo y que la hija del faraón lo adoptó. Entonces Moisés creció como un príncipe, con lo mejor de aquel entonces, el mejor estudio, la mejor casa, la mejor vestimenta, pero como no era el propósito de Dios que él viviera y se quedara en Egipto,
¿Usted recuerda el incidente cuando Moisés mató a un egipcio y lo descubrieron? Entonces, ¿qué le quedó a Moisés? No le quedó otra que huir. Y Moisés, cuando huye, se va para el desierto. Después de vivir en un palacio, me imagino yo, de tener toda la comodidad, ahora se va para el desierto a morar en tiendas de campaña, a cuidar cabras y ovejas. Y en ese tipo de vida, Moisés vive 40 años más. O sea que Moisés tuvo una preparación antes de ser libertador de 80 años. 40 años al lado del lujo, de todo lo que podía tener, y otros 40 años donde no tenía nada, sino que la compañía de animales que él pastoreaba. Pero a los 80 años Dios lo llamó para que fuese el libertador de la nación de Israel. Y nosotros recordamos cómo él se presenta delante de Faraón, cómo le revela cuál es el propósito. Pero en todo eso, ¿qué sucedió? Dios envió las plagas, Dios sacó a la nación de Israel y los guió por el desierto, los acompañó con columnas de fuego, columnas de nube, y todo eso sucedió durante Moisés estaba vivo. Hasta que llegó un momento en que Moisés tenía que partir como todo ser humano. Cuando Dios le dijo a Moisés, te voy a mostrar la tierra, le dijo. Dice que lo llevó a un monte y le dijo, mira, le dijo, todo lo que ves, le dijo, va a ser de la nación de Israel. Y Moisés terminó su ministerio. Murió. Pero de ahí el tema, el trabajo continúa. Es cierto que Dios había utilizado a Moisés como un instrumento para que los primeros pasos, digamos, se dieran, pero había mucho que hacer. Israel a estas alturas estaba como que al límite de lo que era la bendición. Muchos de nosotros queremos ser bendecidos, ¿no es cierto? Amén. Pero muchos no nos queremos esforzar. No queremos hacer nada. Muchos andan buscando trabajo, pero ahí están en la casa, viendo la final de la mundial. No mandan currículos, no salen a buscar. Y trabajo, si nosotros lo queremos decir, trabajo hay. Es cierto, yo no puedo estar sentado en una oficina, quizás detrás de un escritorio, pero yo puedo ir a comprar un 100 de papas al mercado y puedo andar vendiendo en una carreta allí. Lo que pasa es que no lo quiero hacer, ¿verdad? Pero muchas veces no nos queremos esforzar para poder ser bendecidos. Entonces Moisés, usted conoce cómo Dios lo llamó a su presencia, pero el trabajo continúa. El trabajo continúa. Entonces era necesario que alguien más hiciera ese trabajo. El hecho que Moisés muriera no significaba que allí se terminaba todo. Recuerde, Dios le había dado una promesa a Abraham, que lo iba a hacer una nación grande, que lo iba a llevar a una tierra poderosa, que fluía leche y miel. Entonces Moisés murió, pero el trabajo continuaba. Entonces era necesario que otro asumiera esa responsabilidad. Y que nosotros siempre hemos dicho esto, para ser un buen primero, tuve que haber sido un buen segundo. Y Josué, como dice aquí la palabra de Dios, hijo de Nun, desde muy joven, él anduvo con Moisés. No se le despegaba. Cuando Moisés andaba intercediendo delante de Faraón, ahí andaba Josué. Josué veía, escuchaba, vio todo cómo Moisés actuó, todos los pasos que Moisés daba, Josué los daba detrás de él. Entonces tuvo un excelente maestro. Tuvo un excelente maestro. Entonces, el hecho de que Moisés muriera no significaba que la obra se iba a detener. ¿Por qué? Porque había que introducir el pueblo a la tierra prometida. Había que conquistarla y había que repartirla. Fíjense que se oye bonito. Ay, que Dios nos va a dar toda esta extensión de tierra. Había que conquistarla. Esa tierra no estaba desolada.
Esa tierra estaba habitada por muchas naciones. En aquel entonces las naciones eran pequeñas, pero estaban habitadas. Había que conquistarla, o sea que no era solo de decir esto es mío. Allí había gente que poseía esa tierra, y esa gente iban a luchar para que no los expulsaran. Entonces había que conquistarla, había que repartirla, y había que introducir al pueblo a esa tierra. Entonces había mucho que hacer. Entonces era necesario que la promesa de Dios se cumpliera. Entonces por eso Dios había preparado a Josué para continuar esa obra. Había preparado a Josué. ¿Y quién era el mejor candidato? Pues Josué. Era la persona indicada. Por eso que en lo que ahora leíamos, lo que nosotros podemos ver allí, cómo Dios está ya dándole a Josué, dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Ya Dios le estaba delegando a Josué ese trabajo, como queriéndole decir, bueno, Moisés ya se murió, dejemos de llorar, dejemos de lamentarnos y comencemos a trabajar por la promesa que yo les he dado. Era tiempo de que Josué asumiera ya su papel como líder de la nación de Israel. Tenemos entonces que asumir, tenemos entonces que dejarnos de lamentar y comenzar entonces a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Dios le recuerda a Josué que es su momento y le recuerda la tarea que va a realizar. Yo hago una pregunta esta mañana. ¿A cuántos de nosotros Dios nos habrá llamado a continuar la obra? El libro de Lucas, capítulo 10, versículo, Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A cuántos Dios nos ha llamado a continuar la obra? Mateo 28:19 dice, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo le hago una pregunta. ¿A quién Dios les estaba encomendando esa tarea? A todos. Esa es una tarea para todos los que somos hijos de Dios. Entonces, el trabajo continúa. El hecho de que Jesús hace más de 2000 años estuvo en medio de nosotros, haya entregado su vida, haya muerto, haya resucitado y haya encendido el cielo, no quiere decir que allí la obra terminó. Dios, Jesús, antes de partir, Él preparó 12 hombres que anduvieron detrás de Él durante 3 años y medio. ¿Se recuerda cómo Jesús fue eligiendo a sus discípulos? Uno a uno, y esos discípulos anduvieron con Jesús, oyeron, escucharon sus enseñanzas, vieron cómo Jesús hizo milagros, vieron cómo Jesús hizo infinidad de cosas. Y cuando Jesús partió al cielo, ¿qué pasó? Dice que aquellos hombres se llenaron de temor y se fueron a encerrar, porque temían por sus vidas, era natural. Si a su líder lo habían mandado, ¿qué no les podían haber hecho a ellos? Y se encerraron. Tenían temor, como muchos de nosotros tenemos temor de hacer la obra de Dios. Y dice que aquellos hombres, discípulos de Jesús, Dios les había dado una promesa, que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Y dice que aquella vez cuando estaban reunidos en el aposento alto, el Espíritu Santo descendió y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Aquellos hombres que antes tenían temor se dieron cuenta que era necesario continuar el trabajo que Jesús les había encomendado. Y se quitaron el temor, lo echaron fuera. Y cuando se quitaron ese temor de sus vidas, comenzaron a predicar, comenzaron a enseñar. Y vea qué tremendo que dice la palabra de Dios, que cuando Pedro pasaba con su sombra, los enfermos se sanaban.
Vea qué poder había en los discípulos. Qué poder había en ellos, que podían echar fuera demonios, que podían expulsar malos espíritus. ¿Por qué? Porque lo habían visto de su líder. Pero ellos asumieron esa responsabilidad de continuar con el trabajo que Jesús les había dado. Y yo no sé si usted se ha hecho la pregunta. ¿Se recuerda usted que cuando el tiempo de la iglesia primitiva dice que la iglesia era perseguida? El imperio romano perseguía a los cristianos. Y cualquiera podía decir que qué tremendo lo que a ellos les tocó vivir. Y sí, es tremendo, porque muchos cristianos murieron en el Coliseo romano, devorado por tigres, por leones, por fieras. Sufrieron, pagaron con sus propias vidas por ser cristianos. Pero ¿sabe eso a qué contribuyó? A que muchos cristianos tuvieran que huir e irse para otras naciones. Pero eso ¿qué favoreció? Que el evangelio se expandió, porque si no hubiera habido persecución, el cristianismo se hubiera quedado encerrado solo ahí en Jerusalén, solo en Israel. Pero como hubo persecución, el evangelismo llegó hasta Asia, el evangelismo llegó hasta África, el evangelismo llegó hasta muchas naciones, a tal grado que llegó hasta nosotros. ¿Pero por qué? Porque hubieron hombres que continuaron el trabajo que Jesús comenzó. Entonces, en el caso del relato que ahora estamos leyendo en el libro de Josué, Josué había sido encomendado para introducir el pueblo a la tierra que Dios les había dado. De introducir al pueblo, de conquistarla y de repartirlo. No era tarea fácil. Dice que Josué era el líder, era el general del ejército de Israel. Josué, con la ayuda de Dios, era quien planeaba las estrategias para la conquista. Dios lo usó de tal manera que Josué conquistó. Si usted lee el libro de Josué, conquistó más de 32 naciones. Pelearon con más de 32 reyes. Y cada vez ellos iban tomando posesión, hasta que todo aquello que Dios les había prometido estaba en las manos de ellos. No era tarea fácil. Por eso que acá el versículo 3 dice la palabra de Dios: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que la planta de vuestro pie pisare, dice por ahí más, en otro versículo, será vuestro. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Todo eso que la Biblia describe de ese territorio se conoce como la media luna fértil. Una tierra que ha sido por todo el tiempo codiciada por todas esas naciones que han invadido pueblos, que han invadido naciones. Una tierra fértil, una tierra donde abunda el oro, una tierra donde abundan las piedras preciosas, y todo eso es lo que Dios le estaba dando a los israelitas. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? Yo voy a estar contigo también. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. O sea que Josué tenía el respaldo del Dios Todopoderoso. Josué no lo iba a hacer por su propia fuerza, por su conocimiento. Sí, es cierto, él se había preparado, sabía, pero tenía el respaldo de Dios, que era lo más importante. Pero vea lo que le dice en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Dios le estaba diciendo, esfuérzate. Y eso es lo que muchas veces no queremos hacer. No nos queremos esforzar. No nos queremos esforzar. Queremos, así como le pasó a Israel en el desierto, que ellos salían cada mañana y allí estaba el maná. Allí estaba el maná. Pero saben, a pesar de que Dios le dio el maná a los israelitas, ¿saben cuándo cesó el maná? Cuando entraron a la tierra prometida. Ya no hubo maná. Había que trabajar
para comer. Durante Dios los anduvo en el desierto, Dios tuvo cuidado de ellos. Pero media vez entraron a la tierra prometida, cesó el maná. Ahora había que trabajar para poder ganar el sustento de cada día. Y le vuelve a decir en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras le digo, sé valiente. Dios no quiere cobardes en su ejército. Quiere hombres y mujeres valientes. Pero aparte de eso le dijo, y no te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra. Entonces son dos cosas, ser valientes y no apartarse de la ley, de la palabra de Dios. El versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vea qué interesante. Si la palabra de Dios está en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones y la guardamos, todo nos irá bien. Muchas veces usted o yo o hemos escuchado, es que a mí nada me sale bien. Todo me sale al revés. ¿Por qué? ¿Será que no estamos guardando la palabra de Dios? ¿Será que no nos estamos esforzando como Dios dice? Entonces tenemos que meditar en ello. Y el versículo 9, ya para ir terminando, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dice por allí un dicho, el perico donde quiere verde. ¿Verdad que sí? Si usted y yo somos cristianos, a donde quiera que vayamos, vamos a prosperar. Sí, a donde quiera que vayamos, vamos a prosperar. ¿Se recuerda cuando José fue vendido por sus hermanos? Cualquiera diría, qué triste la vida de José. Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, pero Dios lo hizo prosperar. Llegó a la casa de Potifar y Dios lo bendijo porque lo nombraron mayordomo y toda la casa de aquel siervo egipcio fue prosperada. Lo acusaron falsamente, fue a parar a la cárcel, Dios lo bendijo estando en la cárcel. Porque dice que el carcelero no se preocupaba, Josué era el que la administraba. Y después de allí, Dios lo sacó de la cárcel, lo llevan delante de Faraón y lo nombran gobernador de todo Egipto. ¿Por qué? Porque José estaba guardando la palabra de Dios. Entonces usted y yo esta mañana Dios nos hace un llamado para que seamos valientes, que nos esforcemos y que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas. Y vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. Yo no le estoy diciendo vamos a ser ricos económicamente, no. Pero no nos va a hacer falta nada. No nos va a hacer falta nada si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios. Entonces no se nos olvide que el trabajo continúa. Y usted y yo tenemos que ser parte de esa labor. Mientras Cristo no venga, el trabajo continúa. Así que usted y yo seamos parte de esa labor. Tomemos el llamado que Dios nos ha hecho. Y usted me dirá, hermano, ¿y cómo? ¿Cuándo me va a dar entonces la oportunidad de estar parado aquí al frente y enseñar? Órele a Dios, órele. Y quizás no lo podamos hacer de esa manera, pero cada centavo, cada cosa que nosotros hacemos por la obra de Dios, Dios no la pasa por alto. Dios ve el esfuerzo, el sacrificio que cada uno de nosotros hacemos. Así que no se nos olvide que el trabajo continúa y usted y yo tenemos que ser parte de ese trabajo. Regálele un aplauso esta mañana al Señor. Oramos para finalizar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros podemos ver cómo tú has levantado hombres valientes, hombres esforzados, Señor, que han continuado la labor que otros iniciaron.
Gracias, Señor, por el ejemplo de Josué que a través de la palabra de Dios esta mañana hemos visto. Queremos imitar, Señor, esas buenas acciones. Queremos imitar esas cualidades, Señor, que describen la vida de Josué. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a poder conquistar esos sueños, poder conquistar esos anhelos que en nuestros corazones existen, Señor. Ayúdanos. Y queremos ser parte, Señor, de ese esfuerzo para continuar esa obra, esa labor, Señor, mientras tú no has venido, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Gracias esta mañana por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado aquí presentes, por los que han escuchado tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, para que todos juntos podamos ser parte de esa visión de expandir el evangelio, Señor, por toda partes del mundo. Señor, esta mañana, gracias por la oportunidad que nos diste de estar reunidos. Gracias por tu presencia en este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y permítenos poder ser parte de los siguientes servicios, Señor. Queremos encomendar también esta mañana ese desayuno, Señor, que con amor nuestras hermanas han preparado. Gracias, Señor. Multiplícalo, bendícelo, y es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos. Gracias por habernos acompañado. Si nos puede acompañar en nuestros próximos servicios, será bienvenido.